Sean bienvenidos todos de nuevo a un nuevo relato. Esta vez la historia es enviada por Nelsalia, una seguidora muy activa en la comunidad. Sin más, comencemos todos en silencio y escuchemos. La historia se titula Aún escucho cómo respira debajo de mi cama. Todo comienza. La primera noche pensé que era la nevera, o el viejo radiador que siempre se queja cuando el agua vuelve a circular por sus tuberías herrumbrosas. Llevaba años sin dormir en esa casa, la de mi infancia, y cada ruido me golpeaba la memoria como un cajón que se abre solo. Había polvo donde antes había dibujos, grietas donde antes había pegatinas fluorescentes. Había silencio donde antes hubo voces. No iba a quedarme mucho, solo lo suficiente para cerrar la venta, firmar unos papeles, llevarme un par de cajas con fotografías y cartas. El agente inmobiliario me dijo que las casas vacías hacen ecos raros, que no me asustara si escuchaba la madera acomodándose, como si la casa fuese un animal que se estira en sueños. Reí por compromiso. Nadie sabe cómo se acomodan los recuerdos. Tiré un colchón sobre el suelo del que había sido mi cuarto, a falta de cama. Aún así, por costumbre, deslicé la mirada hacia el hueco bajo el somier que ya no estaba. Me hizo gracia mi propio gesto, un tic grabado por años de infancia. Mirar debajo de la cama antes de apagar la luz. No había cama. Solo un rectángulo de sombra recortada entre zócalos manchados y una pared con el viejo papel pintado de nubes. Me sentí ridículo. Me envolví en la manta y apagué la lámpara. Entonces lo oí. Una respiración. Lenta. Húmeda. No supe de dónde venía, pero la reconocí como algo vivo. No eran los crujidos del techo ni el gemido de la madera. Era aire entrando y saliendo de unos pulmones, con una cadencia regular, como un péndulo colgando de mi clavícula. Me quedé inmóvil. Conté los segundos. Inspirar. 2, 3, 4. Exhalar. 2, 3, 4. Otra vez. Otra más. A mi lado pensé. O debajo. Me incorporé muy despacio. Solo se oía eso. Alguien respirando. Cuando me atreví a encender el móvil para usar la linterna, el ruido se detuvo. Como si la luz tuviera la autoridad de callar lo que la oscuridad permite. Guardé el móvil. Esperé. La respiración volvió, pero esta vez más cerca. No debajo del colchón, sino un poco más allá, justo donde estaría el borde inferior de una cama imaginaria. No es nada, me dije en voz muy baja. Es la casa, es el viento, no hacía viento. Afuera, el jardín se había cerrado sobre sí mismo, y las ramas del manzano desnudas parecían dedos atrapados en el cielo. Dormí a trompicones. Soñé con el pasillo y con la puerta del trastero debajo de la escalera, esa que siempre cerrábamos con llave porque a mi madre le daba cosa. En el sueño, alguien la abría desde dentro. No se veía una persona, solo oscuridad que respiraba. Al día siguiente, entre el polvo y el olor a cerrado, encontré mi vieja linterna amarilla en una caja de juguetes. Comprobé que aún funcionaba. También di con una libreta que llevaba mi nombre, y dentro, entre garabatos, una lista que me heló la espalda. Cosas que hace el de debajo de la cama. Había dibujos de sombras largas con ojos blancos, flechas que señalaban el hueco bajo la cama y frases infantiles. Respira cuando yo respiro. No le gusta la luz. Si me asomo no se mueve. Al final del listado, con mi letra torpe de entonces leí: si lo escucho 3 noches seguidas me llamará por mi nombre. Cerré la libreta con un golpe. No recordaba haber escrito eso. Quise reírme. Quise pensar que era un juego de niños. Tal vez algo que inventé para asustar a mi hermana. Pero yo no tenía hermana. Tenía un hermano menor. Y él también miraba debajo de la cama. Lo hacía llorando, con esa respiración quebrada que tienen los niños cuando los sustos no se les pasan del todo. Decidí no dormir en esa habitación la segunda noche. Puse el colchón en el salón, junto a la ventana que daba a la calle. Las farolas tiñeron el techo de naranja, y el calor del radiador por fin parecía humano. Cerré los ojos, y durante un rato solo escuché el silencio tibio de una casa vieja que intenta comportarse. Entonces, desde el pasillo, llegó una bocanada de aire, como si alguien acabara de dar la vuelta a la esquina. Me quedé inmóvil, con la sensación de que otra respiración distinta de la mía probaba el aire de mis pulmones como si fuese suyos. Venía de mi cuarto. Estuve un buen rato sin moverme, escuchando.
Era más tenue a esa distancia, pero ahí estaba. Inspirar, sostener, exhalar. El mismo ritmo de la noche anterior. El mismo pulso. Chasqueé la lengua, molesto conmigo por estar asustado. Tomé la linterna, me levanté y crucé el pasillo. El suelo crujió de forma casi indecente. Empujé la puerta con el codo, apunté al suelo. La respiración se detuvo. Hice el gesto más estúpido que podía hacer. Me agaché y metí la linterna donde estaría el hueco bajo la cama si la cama existiera. Solo había suelo, un par de pelusas y la marca rectangular más limpia en la madera. El fantasma de un mueble ausente. El círculo de luz recorrió los zócalos. Nada. Apagué la linterna y me quedé a oscuras para ver si el ruido regresaba. Al principio, nada. Luego, muy lento, como quien sospecha que le tienden una trampa, volvió la inhalación, la pausa, la exhalación. Era tan cerca que me dio náuseas. Salí del cuarto dando traspiés y cerré la puerta de un portazo sin querer. Por el golpe, el marco vibró como si alguien al otro lado empujara. No dormí bien. Me levanté con esa sensación viscosa en la boca que deja el miedo. Decidí que la tercera noche sería la última en esa casa. Llamé a la gente para adelantar la firma. Pasé el día empacando cosas sin mirar mucho lo que eran. En el fondo de un armario, hallé el viejo monitor de bebé que mis padres compraron cuando nació mi hermano. Funcionaba con pilas. Se me ocurrió una idea estúpida y al mismo tiempo urgente. Lo pondría en mi cuarto apuntando al suelo. Lo encendería en el salón y escucharía. No sé qué esperaba. Quizás reírme de mí mismo. Al caer la tarde coloqué el monitor en la esquina de mi antiguo cuarto, boca abajo, el micrófono hacia el suelo. Cerré la puerta. Me llevé el receptor al salón. Puse el volumen al mínimo. La primera hora no se oyó nada. La segunda, ruidos vagos. Un crujido al otro lado, un golpecito, quizá una tubería. Me iba relajando cuando escuché, con una nitidez que aún me sacude el estómago, la respiración, no como una presencia en la habitación, sino como si la grabación estuviera colocada bajo una caja torácica. Inspirar, detener, exhalar. Al poco, empezó a acompasarse con la mía, de tal forma que cuando yo intentaba cambiar el ritmo, del altavoz salía una especie de protesta viscosa, una fricción húmeda, y entonces ajustaba su cadencia para alcanzar la mía de nuevo. Apagué el receptor. La casa volvió a ser una casa. No encendí de nuevo el aparato hasta pasada la medianoche. Lo hice por orgullo, por no darle al miedo la última palabra. Esta vez al encender no había respiración. Había una voz, no palabras, sino la impostura de una palabra, como si una boca aprendiera a pronunciar la idea del idioma sin tener todavía el músculo. Un arrastre de sílabas, un reflujo de saliva y aire. No supe qué decía, pero sonaba justo como aquello que anotas de niño y luego olvidas. Si lo escucho 3 noches seguidas, me llamará por mi nombre. Apagué y aún así la voz siguió un instante en la sala, sin aparato, como un eco adherido a la pared. Me puse el abrigo sin cambiarme de pijama. Salí al portal y bajé. El aire de la calle olía a lluvia próxima. Caminé sin rumbo hasta que las piernas me dolieron. Cuando volví, la casa me olió a humedad cerrada, a ropa que no se seca. Entré sin encender la luz. No quería que todo se llenara de sombras nuevas. Dormí en el sofá, de lado, mirando hacia el pasillo, como si estuviera de guardia frente a algo que no sé por qué insistía en tener forma de habitación y no de monstruo. A las 3:22, el monitor que juraría haber dejado apagado se encendió con un chasquido breve. La lucecita verde parpadeó. Del altavoz salió mi nombre, dicho con torpeza primero, con precisión después. No lo repito aquí. Lo escuché y me sentí pequeñísimo, con la boca seca y la lengua pegada al paladar. No dije nada, pero la cosa al otro lado rió como ríen los niños cuando aprenden una palabra que por fin encaja en su boca. No sé cuánto tiempo pasé sentado, mirando la puertecita del monitor, esperando algo. Al final decidí desconectarlo de raíz. Saqué las pilas con dedos temblorosos. La lucecita murió. El silencio cayó como un mantel pesado. Me quedé sentado hasta que amaneció, con la certeza de que la tercera noche ya estaba hecha, de que un pacto viejo se había cumplido aunque yo no recordara haberlo hecho. Por la mañana, para creer que volvía a tener control sobre algo, fui al cuarto con una escoba y un recogedor. Barrí bajo el rectángulo donde habría estado la cama. Había pelusas, sí, y una canica azul,
y una pequeña llave oxidada, de esas antiguas, con cabeza redonda. La sostuve en la palma. No era de ningún mueble que yo recordara. Probé en el armario, en el cajón de la mesilla, que ya no estaba, en la alacena del pasillo. Nada. Cuando pasé frente a la escalera, vi la puerta del trastero bajo el hueco. El pomo tenía un ojo de cerradura que nunca había usado. No lo pensé. Metí la llave. Giró con facilidad, como si me hubiera estado esperando. La puerta se abrió con un susurro de polvo viejo. Olor a tierra húmeda, a madera que resuma. Dentro, cajas apiladas, una bicicleta sin rueda frontal, bolsas con ropa caduca. A la izquierda, un pequeño rectángulo en el muro, tapado con una tabla claveteada. La tabla tenía marcas de uñas. No digo arañazos de animal. Digo uñas de manos humanas, como si alguien hubiera intentado. Contuve la respiración. Escuché. Y desde detrás de esa tabla, muy pegado, llegó el sonido de una respiración. No fuerte, no amenazante, solo familiar, como si la pared compartiera mi tórax. Me alejé retrocediendo sin quitarle los ojos de encima. Cerré la puerta. Volví a cerrarla con llave. Subí los escalones de 2 en 2, con el corazón golpeándome el cuello. Me duché. El agua no calentaba. Salió tibia, luego fría. Salí de la ducha sin secarme, con la piel erizada, con la sensación de que alguien me había pasado un paño húmedo por la espalda. Decidí que esa tarde desmantelaría el trastero con un martillo. Me fui a la ferretería. Compré clavos, una palanca, una máscara antipolvo. Volví cargado de un propósito que no era exactamente valor, sino cansancio. Pero al intentar entrar, la llave de la casa no giró. Puse el oído. Del otro lado, nada. Entonces, muy suave, como quien no quiere que le escuchen desde fuera, llegó la respiración. Dentro de mi propia casa, pegada a mi puerta. No voy a hacer esto, me dije. Y sin embargo lo hice. Me senté en el escalón, la espalda contra la madera y respiré. Del otro lado el ritmo se acompasó. Inspiré hondo, inspiró hondo. Exhalé largo, exhaló largo. Cuando mi pecho comenzó a doler, me levanté de golpe y grité. Un grito seco sin nombre. La respiración al otro lado no se alteró. Duró lo que duró la mía. Entonces la llave giró sola. La puerta se abrió unos milímetros. Nadie. Entré. El pasillo estaba en penumbra. El aire olía a monedas mojadas. Dejé la bolsa en el suelo. Caminé hasta la escalera. Abrí el trastero. La madera claveteada seguía allí, con sus marcas de uñas pero más frescas, como si hubieran pasado por encima hace un rato. Apoyé la palanca. Hice fuerza. Los clavos se dieron con gemidos pequeños. La tabla cayó hacia adentro. Del hueco salió un golpe de aire frío, un soplo de sótano profundo y con él, una oscuridad más oscura que la del resto. No era ausencia de luz, era materia. Metí la linterna. El haz no parecía morderla. Lo cuento como puedo. Era un agujero que no era un agujero. Un pozo que no ocupaba espacio. Una distancia metida dentro de un muro. La respiración vino de allí, limpia, acompasada, la mía y no la mía. Como si el hueco fuera un espejo de pecho. Dije mi nombre, por idiotez o por deseo de que aquello respondiera con otra cosa. Y respondió. Primero mal, luego bien. Mi nombre vino de vuelta con mi acento, con mi saliva. Como si un eco hubiese aprendido a imitarme. Debí cerrar. Debí clavar otra tabla. Debí salir corriendo. En cambio acerqué la mano, como quien se calienta en una boca de horno. No estaba frío, tampoco caliente. Era carne sin cuerpo, aliento sin dueño. Noté que a través de ese aire, alguien puso su mano bajo la mía. No sentí dedos, pero la piel de la palma se me replegó como cuando te apoya alguien la mano por primera vez. La retiré con un tirón. La linterna vibró. La respiración dentro del muro cambió, como si se hubiera sorprendido. Lo siento, susurré, y me odié por disculparme. Volví a clavar la tabla. No sé cuánto tiempo tardé. Subí de nuevo, guardé la palanca, metí la llave del trastero en un cajón, cerré la puerta de la casa, me acosté en el sofá y me hice el muerto durante horas. Al despertar era de noche. El monitor estaba en el suelo, junto al sofá, con las pilas otra vez puestas. Alguien había tenido que abrirlo, colocar las pilas, encenderlo. Nadie. Nada. Solo la casa respirando por el aparato con mi voz. Lo tiré contra la pared. Se partió la carcasa. Dentro, el plástico aún vibraba como una garganta.
No sé en qué momento decidí que esa misma noche dormiría en mi cuarto de nuevo. No por valentía, insisto, por cansancio. Por terminar, coloqué el colchón en el centro, apagué la luz, me tumbé boca arriba mirando el techo. No hubo silencio que durara. La respiración llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando que me rindiera a su horario. Conté. 1, 2, 3. Inspirar. 1, 2, 3. Exhalar. Llevaba toda la vida contándolo sin saberlo. No sé si dormí. No sé si existe una palabra para ese sitio donde el miedo te abandona por puro agotamiento y la mente flota 5 centímetros por encima del cuerpo. Me vi de niño mirando bajo la cama con una espada de plástico, llamando a mi hermano para que comprobara conmigo. Me vi a mí mismo escribiendo en la libreta, anotando reglas absurdas que tenían demasiada gravedad. Si lo escucho 3 noches seguidas, me llamará por mi nombre. Nunca supe dónde oí eso primero. Quizá me lo dije a mí, y el hueco solo estaba ahí para cumplirlo. En algún punto de la noche escuché pasos en el pasillo, descalzos. El ritmo de alguien que no quiere hacer ruido pero no sabe cómo. Pararon junto a mi puerta. La respiración entró conmigo en la habitación, sin abrir. Se puso junto a la cama, o donde estaría la cama, en ese rectángulo sin mueble. Sentí, no me preguntes cómo, que se agachaba, que buscaba el hueco que ya no estaba, que cerraba la mano sobre el aire por debajo de lo que imaginaba un somier. Y entonces, lo que más me ha asustado en mi vida, sentía algo arrastrarse debajo de mí, donde no había nada. Su respiración subió por el lado del colchón hasta mi oreja. Paró un segundo. Luego, muy educadamente, como si supiera por qué hacemos estas cosas, respiró conmigo. No me moví. Pensé que si hablaba, aquello aprendería mejor, que si le daba otra palabra, me la robaría colocándola bajo su lengua. Cerré los ojos, apreté los dientes hasta que me dolieron. Cuando comprendí que no iba a irse, hice lo único que me pareció lógico en un mundo sin lógica. Me giré de lado, dejé caer un brazo, palpé el suelo. Noté el borde impecable del rectángulo limpio donde había estado la cama tantos años. No era el suelo igual que el resto. Tenía otra temperatura, otra textura. Empujé con la mano como quien tantea una superficie fina buscando un desgarro. Cede. Un poco. Abrí los ojos. En la oscuridad, la línea entre suelo y aire parecía brillar, como esas películas de agua que se forman sobre la arena húmeda. Empujé más. Cede un poco más. La respiración bajo mí se alteró como si lo empujara a él también. Perdón, dije sin querer. No te disculpes, dijo la voz con mi voz desde debajo. Fue la primera vez que dijo una frase completa. La rendija se abrió lo suficiente para ver algo que no quiero describir con precisión. Era mi cuarto otra vez, pero no. Era el mismo papel pintado, las mismas nubes ya casi borradas, el mismo zócalo. Y sin embargo, todo estaba como si la luz pasara por un vidrio viejo. En el suelo, debajo de una cama que sí existía ahí, alguien respiraba. Yo, con la boca pegada al polvo, abriendo y cerrando la espalda como un animal que duerme. La imagen bailaba con el latido de sangre en mis sienes. Cerré la mano, empujé hacia abajo. El agujero se abrió lo bastante para que entrara mi muñeca. Noté un tirón desde el otro lado, y durante un segundo tuve la certeza escandalosa de que, si quería, podía deslizar todo el brazo, luego el hombro, luego la cabeza, hasta quedarme al nivel de mí mismo, mirándome respirar desde abajo. Grité sin voz, cerré el puño, retiré el brazo. El rectángulo se cerró. La respiración quedó otra vez debajo de mi colchón. Me llevé la mano a la boca y me mordí los nudillos, como cuando era niño y no quería hacer ruido para que mamá no supiera que estaba llorando. Me dormí así, con el gusto a hierro de la sangre bajándome por la lengua. A la mañana siguiente, empaqué lo que faltaba en 1 hora. Llamé a la gente. Firmé sin leer la mitad. Le di las llaves y me quedé con una copia por si acaso, que tiré a la basura 3 calles más allá, porque mis dedos pedían un gesto de cierre que mi cabeza no encontraba. Me fui a un hotel barato esa noche. Dormí con la televisión encendida y el aire acondicionado rugiendo como una tormenta domesticada. No hubo respiración. No hubo nada. Pero ahora, mientras te escribo esto desde otra ciudad, desde otra cama que no es la mía ni la de la infancia, hay algo que no consigo ignorar. Pongo la cabeza en la almohada, apago la luz, cierro los ojos, y si me quedo muy quieto,
La escucho, no alta, no amenazante, justo al borde del silencio. A veces acompasa su ritmo al mío cuando estoy a punto de dormir. A veces se adelanta, como si supiera por dónde voy a llevar el aire. He mirado debajo de la cama como un idiota, 1000 veces, con linterna, con el móvil, con cámaras. No hay nada. Solo suelo, polvo y las marcas invisibles de un mueble que nunca estuvo ahí. He probado a cambiar de habitación, de casa, de ciudad. La respiración me sigue como un eco que no pertenece a ningún cuarto. A veces, cuando me despierto a las 3:22, siempre a esa hora, tengo la certeza de que la estoy oyendo desde los dos lados a la vez, arriba y abajo, fuera y dentro, aquí y en otro sitio que se parece al mío pero no lo es. Y entonces me quedo quieto, muy quieto, esperando a que diga mi nombre con ese cuidado nuevo que le ha salido. Lo pronuncia mejor cada semana, lo saborea, lo sostiene en la boca un segundo más de lo necesario, como si quisiera probar su peso. Y cuando por fin lo suelta tan despacio que me cuesta saber si es mi voz o la suya la que está llamando. No he vuelto a abrir trasteros, no he vuelto a clavar tablas. Enciendo la luz si la escucho más cerca, apago la luz si la quiero lejos. A veces le hablo, bajito, como a un animal enfermo o a un niño asustado. Le digo que me deje dormir, que no quiero aprender más palabras. Otras noches, en cambio, me descubro respirando a su ritmo de manera voluntaria, como si fuéramos dos instrumentos buscando afinar juntos. Hay un alivio perverso en eso, una calma que me da asco reconocer. Hoy, mientras corrijo este último párrafo, he sentido algo nuevo. Una mano, o la idea de una mano, deslizándose bajo el colchón, justo debajo de mi nuca. No pesa, solo está, y con cada inspiración mía, esa presencia inspira, y con cada exhalación exhala. He intentado dejar de escribir. No he podido. He intentado no escuchar. No he podido. La gente cree que el terror son golpes, puertas que se cierran, figuras en los marcos de las puertas. A mí me basta con esto. Saber que algo, en algún lugar que comparte mis medidas pero no mis paredes, me acompaña la respiración. Que mi nombre, cada vez que lo digo, es aprendido por otra boca más paciente que la mía. Y que da igual donde me acueste, en qué cama, en qué ciudad, porque cuando el cuerpo empieza su mecánica antigua de entrar y salir aire, ese ritmo abre un rectángulo de sombra que nadie ve y por el que alguien puede acercarse. Si esta noche te despiertas a las 3:22 y escuchas muy tenue una respiración que no es la tuya, no te inclines, no pronuncies tu nombre, no hagas preguntas. Yo ya sé qué contesta, porque aún escucho cómo respira debajo de mi cama, y a veces, solo a veces, cuando me duermo del todo tengo la impresión de que soy yo quien respira desde abajo, y que allá arriba en la cama, alguien que se parece a mí, aprende a decir mi nombre. Ahora te pregunto tú qué opinas. ¿Real posible o falso? Nos vemos en el próximo relato. Recuerda que tu relato puede ser narrado en este espacio donde solo los valientes puedes escuchar el desenlace de estas historias que nadie quiere contar desde su propio ser.